16 de abril de 2019, a tan solo 10 días de la esperadísima Avengers Endgame, los hermanos Russo, sus directores, publicaron una carta abierta en sus redes con un mensaje claro: no spoilees Endgame. Cientos de millones de personas se morían por ver el desenlace de la saga del infinito, y las filtraciones de metraje habían puesto a Marvel contra las cuerdas. Así que lanzaron la campaña Don't Spoil the Endgame bajo la frase Thanos todavía demanda tu silencio, invitando a los fans y a cierto actor que no voy a nombrar a callarse la boca. Todo solo para evitar un spoiler. Si te ha dado por navegar por internet en los últimos 20 años, probablemente te habrás topado con un spoiler y probablemente te habrás querido tirar por el precipicio más cercano. Ese comentario tan majo revelando la muerte de tu personaje favorito. Esa barra de búsqueda completando tus palabras con la muerte de tu personaje favorito. O esa persona hace 17 años gritando el final de Harry Potter. ¡Hey! ¡Guys! ¡Guys! ¡Voldemort killed Harry! Harry comes back to life and kills Voldemort! No hay nada peor que cuando alguien te estropea un gran momento de una historia. Bueno, quizá el Holocausto fue ligeramente más grave, pero que te destripen una obra a la que tenías el ojo echado es horroroso. Recuerdo estrellarme de la frustración en el cheslón de mi casa cuando me enteré de la muerte de cierto personaje en The Last of Us 2. Fue curioso, porque me lo habían spoileado sin contexto, y pensaba que sucedía al final. Así que cuando vi que era el detonante, o sea que pasaba al principio, me alegré. Sí, me alegré de la muerte de uno de los personajes más queridos de los videojuegos, porque suponía me había jodido menos la experiencia. Y con The Last of Us 2 también hubo mucha filtración, mucha guerra civil en la comunidad sobre si lo que se había filtrado era bueno o malo, y mucho comunicado de Neil Druckmann, el director del juego, diciendo que se le había roto el corazón. Pero creo que podemos hacerlo mejor. Como ejemplo, la campaña que he mencionado al inicio, Don't Spoil the Endgame, que habréis flipado con mi inglés de Harvard, tuvo un respaldo masivo y hasta sacaron camisetas. Capitalicemos hasta la muerte de Stan Lee con NFTs, ¿verdad, Disney? Así que podemos decir que la cosa salió bastante bien. Cuando descubrí esta estrategia posteriori, porque cuando salió aún era un inocente joven que no se había metido en el corrosivo ambiente de Twitter, ahora no, ahora vivo ahí crónicamente, seguidme para más estupideces, me interesó bastante, así que saqué mi ridícula boina de detective, mi pipa que no es una pipa, la lupa que uso para ver mis ganancias de YouTube y me puse a investigar si esto se había hecho antes. Se ve que el primer caso documentado de una campaña anti-spoilers fue con la mismísima Psicosis de Alfred Hitchcock, hace más de 60 años. Si hay alguien en mi audiencia con más de esa edad, le invito a que deje un comentario, aparte de tu yaya, te quiero mucho. Para este caso, el propio Alfredo te advertía de lo siguiente. 1. No puedes entrar a la sala durante la proyección. Toca ser puntual para disfrutar correctamente de mi película. Y 2. Si no puedes guardar un secreto, no te acerques a la gente después de ver Psicosis. Esto no solo revolucionó completamente los hábitos de los espectadores, que estaban acostumbrados a entrar a mitad de la representación sin ningún problema, aunque hoy en día siempre hay el típico que llega tarde y se pone a buscar su asiento perfectamente iluminado con la linterna del móvil al máximo porque se ha propuesto dejar ciegos a todos los de la sala o algo, sino que sentó las bases para algunos de los ejercicios de marketing más fascinantes que ha visto el cine. Otro caso bastante sonado de esto fue durante la producción del Imperio Contraataca, donde solo 3 personas sabían que Darth Vader era el padre de Luke. Vimos hace un par de shorts como, entre otras tácticas para dotar de más misticismo a la cinta, censuraban el aspecto de Nicolas Cage en el tráiler de Longlegs, uno de los mejores thrillers del año pasado. Pero mi caso favorito, y que sirvió de precedente para este, sucede en uno de los mejores thrillers de la historia, Seven. Atención que hay spoilers medios. Si no has visto esta película, ¿qué cojones haces con tu vida? No, de verdad, ¿qué te pasa? Por ahora salta el minuto que ves en pantalla y luego deja todo lo que estés haciendo, que probablemente sea cagar, si me ve la gente aparentemente, y luego voy a ver este pedazo de obra maestra. Uno de los principales giros de la cinta de David Fincher, quien, recordemos, es mi puto padre, es que, en contra de cualquier convención del thriller policíaco, el asesino se entrega cuando todavía falta media hora de película. La escena en la que esto sucede es de lo más escalofriante de la carrera del director, pero lo más impactante es quién se entrega. No estamos hablando de un actor cualquiera, estamos hablando del jodido Kevin Spacey, que aparte de ser acusado de violencia sexual, venía de petarlo con sospechosos habituales tan solo unos meses antes. La gracia, que ni la publicidad, ni las entrevistas previas, ni los créditos iniciales mostraban en ningún momento la aparición de este actor, haciendo que la sorpresa del momento se elevara al cuadrado, o al cubo. Básicamente hicieron Spider-Man No Way Home, pero bien hecho. Y verlo en retrospectiva resulta curioso, porque aunque en su momento estas películas
fueron muy protegidas, hoy en día se sueltan sus finales como quien dice que está lloviendo y se sigue comparando a Nicolas Cage como mi abuelo. El caso de The Last of Us 2 se seguiría castigando porque es relativamente reciente, y digo relativamente porque tiene 5 años, sí, el paso del tiempo es inexorable. Pero en las campañas que he citado o la propia Endgame, que no tiene mucho tiempo más, no se daría semejante linchamiento. Esto es probablemente porque han adquirido el estatus de clásicos. Se entiende que hay obras que trascienden, que han calado tan profundamente en la cultura popular que son sabidas. Pero claro, aquí hay que ver dónde se pone la línea. Creo que nadie saldrá antorcha y orca en ristre para acabar conmigo por decir que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Pero si me diese por contar el final de Breaking Bad, pues por mucho que sea una de las series más importantes de la historia y muchos ya lo conocerán, otros tantos que aún no lo han podido ver se cagarán en el payaso que un día decidió abrirse este canal de YouTube. Y mira, sé que he cogido un ejemplo tramposo para que mi punto se entendiera mejor porque una es una peli y otra es una serie, y como veremos más adelante, eso cambia las cosas. Pero si, siguiendo con Star Wars, digo que Kylo Ren mata a Han Solo, pues solo servirá para volverme a sentir como un viejo porque el despertar de la fuerza salió hace 10 años. ¿Qué cojones? Un problema es confundir clásico con antiguo. Habrá obras que tendrán sus décadas y su renombre, pero que no serán tan universalmente conocidas. Esto crea la típica situación de que alguien suelte un spoiler de una película de este tipo, otro a alguien se le queje, y el primero le responda con la carta reversa del tío, esta peli tiene 5 décadas, si no la has visto ya, es tu culpa. Y es una afirmación que comprendo, pero que deja totalmente fuera a la gente que todavía se está introduciendo en el medio y que aún no ha podido disfrutar de los imprescindibles. Es casi un desprecio a los no iniciados, como yo mismo he hecho antes con Seven. O también puede ser que no le dé tanta importancia a los spoilers. Sí, hay gente ahí fuera que no es que no los evite, es que se spoilea a sí misma adrede porque disfruta más de las obras sabiendo qué pasará. ¿Perdona? Sinceramente, esto de primeras me parecía una estupidez, así que me he molestado en ver sus argumentos, ya ves cómo me sacrifico por el bien del rigor periodístico, y suelen ser que la incertidumbre de no saber lo que ocurrirá les genera una ansiedad que les impide gozarse la obra, o en casos menos extremos, simplemente les va más la tranquilidad de no tener que estar pendiente de cada detalle para seguirse enterando de lo que pasa. Y, joder, son argumentos sólidos, los entiendo. Yo, por ejemplo, que se me da tan mal recordar nombres de personajes como Elon Musk no dar pena, me pierdo fácilmente en ciertas cintas, y aquí saber de antemano qué sucede en la trama igual me quitaría un peso de encima. Pero seguía sin verlo, claro, como que había algo inherentemente mal en la idea. Es que ¿cómo te vas a spoilear a ti mismo? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa, Manu? Así que, a regañadientes, busqué explicaciones en las grandes mentes. Busqué respuestas en la homeopatía. Me dijeron que bebiera trocitos de plantas sospechosas, así que fui a la ciencia de verdad. Una búsqueda rápida en internet me llevó a un estudio de la Universidad de California en San Diego, que probablemente conoceréis si os habéis interesado en el tema. Estos estudiosos, o sea, personas inteligentes, pusieron a gente a leer relatos cortos de distintos géneros, separándolos en 2 grupos. A unos se les daría la experiencia base y a otros se les spoilearía en el final. Eso sí, con un pequeño matiz. Se haría con un párrafo adicional al inicio que lo contaba sutilmente en lugar de alerta de spoiler, alerta de spoiler, Alemania hundido en Lusitania. Para eso ya están los youtubers que ponen avisos demasiado cortos cuando son plenamente conscientes de que la mayoría de su público los escucha de fondo y no da tiempo a pausarlo. Volviendo al estudio, los resultados fueron claros. Efectivamente, los que sabían cómo acabaría la historia obtuvieron más disfrute. Así que, ya está, asunto concluido. Novela a los estudiosos, los spoilers salvaron el cine y quien se queje de ellos es que no sabe disfrutar de la ficción. A ver, soy youtuber, no analista de datos. Pero siendo justos, los artículos que lo explican lo venden como la segunda venida de Jesucristo, pero si te paras un poco a ver el gráfico, ves que en bastantes casos la diferencia de disfrute es anecdótica. Sin embargo, lo que me llama la atención es cuando no lo es, cuando la gente se lo pasó considerablemente mejor cuando les habían spoileado. Da la casualidad de que el género con mayores discrepancias es el del misterio. O sea, las obras cuyo componente central es ir viendo cómo se desenvuelve la trama son las que más se disfrutan sabiendo el final. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Vuelves a leer eso? Es buena. Sí, pero ya lo has leído 1000 veces. Me gusta. Creía que el placer de leer un libro radicaba en no saber el final. No seas capullo. Aquí es cuando entra el elefante en la habitación. Las relecturas, los revisionados, los rejuegos, yo qué sé. Cuando consumes una obra habiéndolo hecho antes. Si ya sé cómo se resuelve el misterio, ¿por qué me sigue manteniendo en tensión? ¿De dónde sale este suspense? Mi teoría, que es medio robada de Noel Carroll, pero solo medio porque la vista previa del libro no cubría todo el capítulo en el que habla de esto y estás tú que me gasto 50 pavos para comprármelo, así que igual lo que dice no tiene nada que ver, es que para provocar suspense no solo se necesita incertidumbre,
sino también ambientación y preocupación por parte del espectador. Aspectos que se pueden revivir ad infinitum con una misma obra. Te sigues sumergiendo en su mundo, en sus personajes. Te siguen importando por mucho y gracias a que conozcas su futuro. Hasta el punto de que aún sabiéndolo, deseas que no sea verdad, que algo cambie esta vez. Sí, La La Land, estoy hablando de ti. Esto emerge de la disparidad de conocimiento entre los personajes y el espectador omnisciente que sabe lo que se les caerá encima, como un Tiresias afligido por anticipar la tragedia de Edipo. Eso sí, en la conclusión del susodicho estudio se menciona que nuestra intuición acerca de que los spoilers son algo malo es normal, porque no podemos comparar nuestra experiencia spoileada y no spoileada con una misma obra. O sabes el final a priori o no lo sabes, y lo que nos dice la lógica es que lo primero es lo peor. Y la verdad, sigo manteniéndolo en varios escenarios, pero en el que más es con las obras de tipo Shyamalan. Y con esto me refiero a todas esas que prácticamente viven por su giro de guión. Quizás los personajes son más planos que pastel sin levadura, pero ¡oh Dios mío, que siempre fue un experimento! Hay quienes las acusan de efectistas, de tener que apoyarse demasiado en el impacto barato de la sorpresa para tener algún tipo de relevancia. Y por eso un spoiler puede arruinar gran parte de la experiencia, porque ese shock que te vuela la cabeza se va a pique cual Titanic. En esos casos solo te queda que la trama no sea el plato principal, de extraer gratificación del proceso mismo, del lugar del qué, ver el cómo, de sumirte en el intrincado océano de vocablos de la prosa, de apreciar la cinematografía de cada plano del celuloide, o de deleitarte con la kinestética de cada mecánica creada con fines lúdicos. Vale, eso ha sonado muy pedante. Para equilibrar la balanza ahora voy a hacer un chiste de pajas. ¿Por qué la paja es mala? Porque tiene gluten. Desde luego, una obra puede aportar mucho más que la inmediata historia que cuenta. A pesar de que a ojos de hipster ahora toda trama tiene que mandar un profundísimo mensaje sobre temas más complejos que replegar un prospecto, las películas más taquilleras son también las más palomiteras. Muchísimos videojuegos siguen existiendo solo para disfrutar de la jugabilidad, y ahora hay más libros que nunca para masturbar, a menos diré. Al otro lado de la fina línea de la gente que se hace pajas mentales con la trama y los mensajes y los temas y el complemento directo, a su vez me he encontrado con bastantes elitistas que piensan que la trama no es que no sea tan importante, es que solo es una excusa para disfrutar de los recursos formales, algo solo al alcance de seres superiores como ellos, y que prácticamente se reían de que pudiera haber gente preocupada por algo tan banal como que le estropearan el final de una historia. ¿Es que solo ves series de Netflix, inculto? ¿Es que no puedes apreciar la profundidad de Tarkovsky? ¿Es que tu película no reflexiona sobre la Segunda Guerra Púnica del 200 antes de Cállate? Una vez dicho esto, no voy a posicionarme. Aunque quienes se compren un libro para leerse la última página me sigan pareciendo jodidos psicópatas, entiendo ambas partes. Concuerdo con que el viaje tendría que ser más importante que el camino y que hay más cosas a tener en cuenta que la pura trama, pero tampoco considero que sea algo a menospreciar, ni mucho menos. Aparte, no es tanto arruinar una historia, que estaríamos hablando de palabras mayores, sino arruinar momentos. No es lo mismo ver una escena por primera vez, con su fuerza, con su música y con su interpretación, que venga un matado y te diga «El profesor Snape mata a Dumbledore». Recordemos el gritón del principio. Creo que me voy a ubicar en un término medio, porque si algo me toca los cojones, son los extremistas. Así que vamos a hablar de extremistas. Por un lado, tienes a gente que si no se trata del inmediato final, no cuenta como spoiler. Rollo, te cuentan con toda tranquilidad la muerte de un personaje queridísimo, pero es que no pasa 30 segundos antes de los créditos. Porque para lo que pasa después de los créditos tienes las escenas postcréditos. Tengo un vídeo hablando de ellas, míralo después de este. En el otro bando tienes a la verdadera generación de cristal. Gente muy pero que muy sensible con los spoilers. Pues esto es un chico, ajá, y una chica. ¡No sabía que había una chica! ¡Me has spoileado! Mi disfrute de esta obra queda completamente arruinado. Vale, pero ¿soy yo o este estilo es una copia barata del Último Círculo? La verdad, creo que esta gente exagera. Partamos de la base de que si aparece en la contraportada, no es spoiler. Aunque depende de la contraportada, porque como luego veremos, la forma que tiene una obra de venderse a sí misma puede ser un poco lobotomía con Bollywood, innecesariamente estúpido y doloroso. En ocasiones, saber un spoiler te puede sacar de un aprieto. Os lo voy a reconocer. No he visto Titanic, ¿vale? Me da pereza ver cómo se hunde un barco por 3 horas, pero puedo tener una conversa con alguien sobre esta porque, claro, tías, que claramente cabían los dos en la tabla. Michael, te ya hizo ese chiste. Cierto, pero es que no os habéis dado cuenta de que mi modus operandi es copiar a cuanta más gente mejor. Mi canal es una serie de plagios discretos.
Y eso no ha acabado. Aunque más crueles son las personas que spoilean porque les han spoileado a ellas y hay que compartir desgracias aparentemente. En medio de una conversa, una pava dijo que le habían spoileado el final de Attack on Titan. Y antes de que yo pudiera decir que no me lo había visto, ella ya me lo estaba describiendo con todo lujo de detalles. Luego yo estaba como, pero tía, no me lo había visto. Y ella, oh, bueno, yo me enteré de la misma manera. ¡Mira, me cago en tu madre! Considero, sin embargo, que la forma en la que más me puedo arruinar una obra no es sabiendo partes cruciales de la trama, sino sabiendo opiniones de ella. Siempre trato de no ver reseñas o críticas a películas que todavía no he visto porque no quiero poder ser influenciado por el parecer de nadie. Y soy consciente de que ha sonado bastante, no sé cómo los demás, yo tengo el cerebro del tamaño del universo, o lo siguiente más grande, España. Pero me ha pasado varias veces de ir al cine a ver una película sin conocer ninguna opinión sobre ella y que me haya gustado mucho, para luego meterme a IMDb y ver que con suerte llega al 6,5. ¿Significa eso que no tengo ni puta idea de cine? Pues probablemente solo soy un payaso de internet. Pero como un sabio dijo una vez, ¿quién es más payaso? ¿El payaso o los que se suscriben al payaso? Suscribiros a mi canal. Total, que si ya hubiera visto la nota que tiene, pues ya estaría condicionado, aunque fuera de forma subconsciente, y la vería bajo una óptica que no tiene por qué ser la mía. Y para mí, ese es el verdadero spoiler, lo que arruina a un visionado. El no tener opinión propia. Por eso, uno anda detrás de lo que llamamos entrar virgen. Ser virgen no, eso ya lo somos. En lo personal, me encanta entrar a una obra sin conocer nada sobre ella o que todo lo que sepa provenga de un tráiler de concepto que me haya vendido la idea principal y nada más. Porque como luego veremos, los trailers de hoy en día pueden ser un poco colonoscopia con paraguas abierto. La sensación de descubrimiento es constante y todo te asombra porque no sabes qué esperar. Lo ves todo con los ojos de un niño que alucina ante la revolución intelectual que supone un manojo de llaves. Pero no lo voy a negar, esta situación es una rara avis. Más allá del constante bombardeo de información sobre todas las obras habidas y por haber, es que estas obras, bueno, valen dinero. Lo más barato que encontrarás un libro nuevo es de bolsillo, que no cabe en ningún bolsillo, y por unos 10 euros. Pero a la mínima que suba el tamaño ya llega a los 20, y si lo quieres de tapadura, o Dios te libre, con una edición más chula de lo habitual, prepárate para chambear, porque eso supera los 30 pavos. Te diría que tires de Kindle, pero con Amazon marcándose un 1984, pues como que no. Con los videojuegos, que al formato físico le quede menos que a Joe Biden, no ha abaratado su precio una mierda. De hecho, con el estándar del AAA asentándose en los 80 pavazos y subiendo, su precio en los últimos años se ha hecho como Kurt Cobain. Se ha disparado. El cine y la televisión son quienes más se salvan en este sentido. Para ir a ver pelis en la gran pantalla tienes la vieja confiable de colarte en la sala con un grupo grande. En realidad solo lo he hecho una vez en mi vida y luego me sentí súper culpable. Y luego están las plataformas de streaming, que otorgan una cantidad astronómica de títulos por un módico precio al mes. Hay, como mínimo, 3 series buenas. Y bueno, con los juegos antes lo he pintado fatal, pero pasa lo mismo con las ofertas de Steam y planes como Game Pass o PlayStation Plus. Y todo esto si quieres ser legal, porque siempre tienes la peligrosa pero gratuita vía de los usuarios de escorbuto, también llamada ¿por qué María está caliente a 2 kilómetros de mí? El que tanto contenido esté disponible de forma tan accesible hace que la batalla se haya disgregado en varios frentes. Antes de luchar por tu dinero, tienen que luchar por tu interés. A menos que uses los billetes como colchón, saben que no te gastarás 70 pavos por un juego del que apenas tienes información, a no ser que seas fan de Call of Duty. Si es así, lo siento. Al menos ahora puedes correr hacia los lados. Por eso hacen trailers que debatiblemente revelan demasiado con tal de dejarle clarísimo al consumidor que en lo que va a depositar su tiempo y dinero realmente vale la pena, que tiene mucho contenido. Aquí vemos lo que podríamos catalogar de un autosabotaje. Unas empresas que spoilean su propio producto con teaser oficial, tráiler 1, tráiler 2, tráiler 3, tráiler final y demás mierdas rimbombantes en su intento desesperado de captar tu atención. La verdadera moneda de cambio en la sociedad actual. Aunque no te lo voy a negar, prefiero eso a los únicos e irrepetibles NFTs de Stan Lee. Esto se acentúa todavía más con las series, ya que un nuevo factor entra en juego, el tiempo. Mientras que una película te la ventilas en 2 horas, verte Juego de Tronos con sus 8 temporadas te ocupa unas 70 horazas. Esos son 3 días seguidos con pausa para mear. Josejo, otro de mis progenitores, hablaba de cómo acompañar a los personajes por tanto tiempo, por tedioso que pueda parecer al principio, te acaba uniendo a ellos más que cualquier otra cosa. Y si luego alguien viene y te spoilea el final de esa serie con la que te habías implicado tanto, pues ese alguien tiene la crucifixión asegurada. Esto es especialmente notable en ese periodo donde todavía se está emitiendo y todo el mundo y su gecko está pendiente del último episodio. Tienes que verlo lo antes posible para estar al día o alguien amabilísimo te marcará la semana en la letra que se despeja. Aunque hay otra forma de autoboicot un tanto inesperada, porque es intencional. ¿Qué pasa cuando una obra, desde sus mismas bases, es un spoiler?
no me encanta, al final mueren los dos. Admito que la historia es tierna, pero la prosa de Adam Sandler me frustra de lo sobreexplicativa que es. Pero si algo puedo destacar de esta obra es, bueno, su título. Tal cual parece la frase perfecta para soltar un spoiler. La forma en la que esto te condiciona es interesante. Aquí no es como cuando te comes un spoiler externo que mantienes las esperanzas de que no sea verdad. Si te lo dice el propio autor, tiene que ser cierto. Eso o es falso mediante un deus ex machina, cosa que me haría odiar tanto este libro que no lo estaría mencionando ahora. Estaría hablando de, yo qué sé, Twisted Love. La gracia es que la historia pasa de ser un a ver cómo sobreviven a ver cómo se mueren. El interés radica en ver cómo pasa y qué relación forman los protagonistas en el que sabes que será su último día. Tú mismo te enfocas donde el autor quería que te enfocaras porque el planteamiento prácticamente te lo exige. Algo parecido pasa con las introducciones in medias res o in extremis, que te sitúan en una escena álgida que te desconcierta, pero también te atrapa, lo que casi te obliga a quedarte a ver cómo todo cobra sentido al final. Lo que no tiene sentido son los subtítulos. No solo pueden ser putamente inútiles, no solo pueden dar muchísimo toque cuando no se corresponden con lo que dicen los personajes, sino que también te pueden spoilear. Mentiría si dijera que nunca me ha pasado de estar en una escena tensa o esperando el remate de un chiste y que la gran revelación ya veía escrita media hora, si es que... Otras veces la obra te spoilea sin que te des cuenta. O mejor dicho, los elementos cinematográficos de la puesta en escena te van dejando pistas. Esto va desde el foreshadowing de eventos futuros, donde un diálogo u objeto sin importancia aparente luego se resignifica, a cosas increíblemente más concretas como me vais a tener que aguantar por esto, estos contraplanos de la gran mentira. Aquí están conversando Gandalf, un hombre malo, y su abogado cómplice en un coche. Lo que me llamó la atención de cómo estaba filmada la escena es que se usaban contraplanos bastante cerrados, lo suficiente para que solo se viese a uno de ellos a la vez, en lo que se supone que es un diálogo cercano. De hecho, aquí le está pasando información confidencial, así que lo más lógico sería verlos compartiendo composición. En lugar de eso, los tenemos de espaldas, entre sombras y aislados por la cámara. Solo los vemos juntos en este plano en el que se reflejan los ojos suspicaces del abogado en el retrovisor, lo que indicaría la presencia de dobles intenciones en una película ya muy cimentada de por sí en el engaño. Por algo se llama La Gran Mentira. Sí, gracias. Soy un crack. Todo esto, sumado a que no era la primera vez que se grababa así una secuencia, me llevó a pensar que el abogado lo traicionaría. Y luego, así fue. Me hice spoiler a mí mismo. Cuando lo dije, mi familia me tomó por loco, porque le había prendido fuego a la casa. Coño. Cojones. Otro ejemplo de esto nos lo describe Guille Cat, quien por cierto comentó en mi vídeo y le estoy eternamente agradecido. Habla de cómo el diseño de ciertos personajes de la animación nos adelanta cómo serán sus personalidades. Mientras que Maléfica tiene una geometría llena de triángulos, lo que nos sugiere peligro y hostilidad, Baloo está compuesto principalmente de círculos, lo que instintivamente relacionamos con que será un bonachón, que tendrá buena onda y unos gustos curiosos. Tomar hijas con la mano es inhumano, en vez de la mano se usa siempre el... Claro, si te viene este personaje de Toy Story que parece todo majo, todo mono y todo circular, por su propio diseño no te esperas que luego se trate del cabronazo de cuidado que es. La obra te anti-spoilea, si es que eso tiene algún sentido. Y vengo de hablar largo y tendido de por qué los spoilers nos obsesionan, pero creo que, al final, todo esto gira en torno a una sola idea. La idea de no estropear el primer contacto con una obra, de vivirlo de la forma más parecida a lo que quería el autor o autora. Resulta bastante irónico que esas mismas personas que dicen querer tener la experiencia pura, luego se la pasen hablando o mirando el móvil mientras ven una peli. Así que si algo os tenéis que llevar de este absurdo vídeo, que sea esto. Los spoilers no tienen por qué ser una mierda, pero cuando lo son, no son sino uno de los muchos factores que pueden contribuir a manchar tu primera vez. Porque sí, hemos visto que revisitar una obra que te gusta puede ser algo muy placentero, pero asegúrate de aprovechar al máximo esa primera conexión, de estar todo lo presente que tu alma te permita, porque es algo que no va a volver. Solo podrás intentar revivirlo con la esperanza de rememorar ese mismo ardor del descubrimiento, pero ese es un sentimiento único y completamente irrepetible. Como este NFT. Ay, qué gilipollez. Hostia, pues al final te has comido el vídeo entero, ¿eh? Hoy hemos visto las luces y las sombras de los spoilers. Parece que al final no son algo tan malo. Lo que sí que es malo son las escenas postcréditos. En este vídeo te comento por qué han jodido el cine comercial. Vaya bien. Joder, por fin, tío. 1 hora y 10 de grabación. Hostias. Mi puto récord, ¿eh? Madre del amor hermoso, me quiero cortar los cojones. Teaser oficial, tráiler 1, tráiler 2, tráiler 3, Estoy sin poder respirar. Porque claro, tías, que claramente cabían los dos en la tabla. Y el espectador omnisciente que sabe la que se las caerá. Uy. Espérate un momento. Era importante. Mira, me cago en tu madre. Y me cago en el corrector, que me quiere hacer escribir spoiler. Rae, me comes los... aire. Quizá debería haberme tomado una plantita agua.
Estoy bien. Y es que no sé si sabéis que os habéis dado cuenta. No sé si sabéis que... Joder. Que me gusta reventarme la garganta, tío. Es mi pasión. Después de mamar